Pues un tema interesantísimo. A todos nos fascinaría algún día vernos liberados de los grilletes de la dependencia de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que muchos quisiéramos tener, esa independencia económica. Finalmente llegar a ser nuestros propios jefes. Sí, esto está muy bien y la verdad es que es maravilloso emprender en esta vida, pero tampoco es cosa fácil. Por eso no todo el mundo es emprendedor, ni todo el mundo vive con negocios exitosos. Vamos hoy a platicar con el contador Martín Domínguez Chiu sobre este otro aspecto de la moneda, la otra cara de la moneda, cuando fracasan los emprendedores y principalmente por qué se fracasa. Martín, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. buenos días. Lo que pasa es que nadie nos gusta ser etiquetados como fracasados, ¿no? Entonces el tema fracaso es un tema al cual todos los emprendedores, todos los empresarios le tenemos miedo y tratamos de evitarlo lo más que se pueda, ¿no? Sin embargo, es una realidad que se da sobre todo en emprendedores cuando tienen el sueño en el cual comienzan pues una empresa, ¿no? Desgraciadamente, estadísticas que se tienen a través del INEGI pues nos han demostrado que cerca del 60% de los negocios que inician el primer año de labores pues fracasan. Y pues muy pocos llegan hasta un quinto año. Pudiéramos decir que un 10% de esos que iniciaron hace 5 años pudieran llegar a estar operando, pero con las serias dudas de que si llegan a un sexto año, ¿no? Entonces, por eso muchas de las situaciones, sobre todo para poder franquiciar, una de las condiciones es que hayas estado laborando 5 años y puedas platicar tu éxito para poder franquiciar, ¿no? Entonces, lógicamente, todo el mundo le tiene miedo al trabajo, al fracaso, perdón. Incluso, desgraciadamente, las publicidades que alientan a los emprendedores son de que no le temas a fracasar, ¿sí? Aviéntate, o sea, sé tu propio patrón, hay oportunidad, etcétera, pero todos tratando de amortiguar o de sacar la vuelta de la cuestión del fracaso, ¿no? El fracaso es una situación que, bueno, muchos de ellos aprenden, incluso hay estadísticas en las cuales la gente que fracasa en un startup que le llaman, el 45% vuelve a intentarlo, ¿no? A lo mejor en otro tipo de empresa, a lo mejor con otro tipo de actividad, pero lo vuelven a intentar, ¿no? Bueno, algo que sí, déjame aclararte, esto es muy cierto, también las mismas estadísticas mencionan que todos aquellos triunfadores que terminan teniendo grandes empresas tienen un camino pavimentado de muchos fracasos, no de uno, ¿no? Exactamente, sí, porque no es a la primera y el triunfo o el éxito no es casualidad, se lo vienen encontrando después de haber intentado en varias ocasiones. Pero hay de fracasos a fracasos, ¿verdad? Por eso algunas personas sí le temen. ¿Por qué? Porque inviertes tu dinero, inviertes tu tiempo, un cierto tiempo el cual muchas veces el emprendedor no calcula, porque es una situación de que vas a estar invirtiendo y no vas a estar muchas veces generando el recurso suficiente como para poder ya tener una ganancia, y entonces te desesperas, o muchas veces incluso cuando hacen algún producto, el producto muchas veces está en elaboración, está en proyecto, no se llega a consumar y el tiempo los come, hace que se fracase, ¿no? Por ejemplo. Incluso también otra de las situaciones que hace que el mismo emprendedor pues no llegue a triunfar en esta situación es de que no tiene la preparación suficiente, ¿verdad? Hemos hablado en muchas ocasiones que el tema de finanzas personales o algunos temas económicos se deberían de llevar en todas las carreras porque nos preparan para ser dependientes de alguien, no precisamente para ser autosuficientes, perdón. Entonces, preparan a la gente para trabajar en una empresa y no precisamente para poderse aventar con un negocio de estos. Y entonces, ese tipo de preparaciones muchas veces nos hace falta, ¿no? El 80% de las personas, y fíjate, muchas de las personas que fracasan a pesar de que tienen doctorados o maestrías o de que incluso tienen carreras universitarias, truncas, pero carreras universitarias, fracasan de todas maneras, ¿no? Entonces, solamente muy pocas personas en realidad se preparan en el giro, se enteran de todo el ramo, ven en realidad su mercado potencial, son las que sobreviven en este negocio. Y sobre todo una cuestión muy importante, hay muchas personas que menosprecian a cierta clientela, ¿no? Llega, por ejemplo, a unos lugares una señora muy encopetada y no te va a comprar nada, nomás llega y le estás poniendo toda la atención. Sin embargo, llega una persona humilde que tiene interés en comprarte muchos productos y con solo esa apariencia no la atiendes, ¿verdad? Aunque te vaya a comprar la tienda entera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hacen también que no pongamos atención y ni generemos una confianza en clientes pequeños o en clientes grandotes, ¿no? O sea, nos enfocamos demasiado en que este cliente grandote nos va a comprar muchísimo y este cliente chiquito, pues a lo
lo mejor me compra algo y entonces no le das la misma atención o no le das el mismo servicio. Y eso produce en que tu negocio fracase. ¿Por qué? Porque a lo mejor de muchos clientes chiquitos te puedes mantener lo que no te hace un cliente grandote, ¿no? Esto que mencionas tú es fundamental y miren, si quieres podemos poner un ejemplo que lo tenemos, y lo vemos todos los días, sobre el conocer tu mercado, el conocer el negocio y prepararte para ello con la información necesaria. Hay una cantidad de franquicias de unas tiendas de conveniencia que la verdad es difícil conocer un caso en donde la pongan y la tengan que quitar porque fracasó. Pero ellos conocen perfectamente el punto, tienen todo el modus operandi perfectamente conocido, saben lo que tienen que vender, cómo lo tienen que vender. Llegan, se ponen y venden y les va súper bien, ¿no? Obviamente, lo que necesitamos, pues sí, es prepararnos lo suficiente. Claro, no podemos depender de toda la vida para dedicarle a prepararnos, pues si no, nunca vamos a empezar nada, ¿no? Que es a lo que se refieren muchos especialistas. Pero sí tenemos que conocer, entre más conozcamos el negocio y más preparados estemos, más posibilidades de éxito. Incluso otra de las causas principales por las cuales fracasan es precisamente porque no planeamos adecuadamente un negocio. De repente se nos ocurre la idea entre amigos y que, ¿qué ponemos, Oye, tengo una lana, ¿en qué la invierto? ¿Qué hacemos? O sea, piénsale. Ese tipo de situaciones, pues lógicamente van a conducir a un fracaso, ¿no? Tienes que saber exactamente qué es lo que quieres, dónde lo pones, con quién lo puedes vender, qué tipo de mercado va. O sea, no vas a poner en una zona que tiene altos ingresos un mercado que potencialmente no te van a comprar, ¿no? Porque por más dinero que tengan, de todas maneras, si el producto no les llama la atención, no te lo van a comprar. Y al contrario, ¿verdad? Tampoco vas a poner un producto muy caro en zonas que tienen muy bajo ingreso. Entonces, tienes que estar consciente de todo eso. Nada de que me late que aquí sí va a poner, o que aquí sí va a pegar, o que fulanito de tal puso un negocio y a él sí le pegó y le va re bien. Lo que pasa es de que esa otra persona a lo mejor tiene muy buenas habilidades de venta que tú no tienes. A lo mejor esa persona tiene muy buenas habilidades sociales o muy buenas conexiones sociales, o sea, conoce a mucha gente y le compran el producto o ya ha estado dentro de ese mercado y le va bien. Entonces, no te puedes comparar con una persona que le ha ido bien precisamente nomás porque a ella sí y a mí también. O sea, tienes que ver también tus habilidades que puedes tener. Hay personas que somos muy malos para vender. Desgraciadamente, la cuestión de ventas no se nos da. Y debemos estar conscientes de eso, que cualquier producto que nosotros vayamos a sacar al mercado, tenemos que tener habilidades de venta. Si no, eso también va a fracasar. Y que, por supuesto, dentro del medio, si tú vas a vender, por ejemplo, una medicina, pues debes de conocer gente que se dedique a la medicina, ¿verdad? Para podérselo vender. No nada más vas a llegar y a la primera vas a tocar la primera puerta y te van a comprar, porque si no eres conocido, no va a haber una cierta situación de confianza. Entonces, eso también es importante que se tenga, porque por esas situaciones también fracasan muchos negocios, ¿verdad? Y una de las cosas fundamentales, por eso una recomendación siempre sería cuando alguien cercano a mí me expresa la intención de iniciar un negocio, mi recomendación es que acuda a una incubadora de negocios. Es fundamental porque el primer análisis que ellos te hacen es ver si tienes perfil de emprendedor. No todos tenemos una personalidad de emprendedora, no todos tenemos una personalidad para aguantar en un negocio. Es impresionante, pero requiere de ciertos sacrificios y de cierto perfil, como el que seas una persona que le guste tomar riesgos, ser una persona que esté encantado, que no esté pensando en jornadas de 8 horas, ¿no? Porque no es así. Porque si no, al segundo o tercer año acabas agotado y lo único que quieres es aventar la toalla, aunque el negocio apenas esté despuntando, ¿no? Incluso también no desesperarte porque el negocio no dé en los primeros meses, en el primer año incluso. O sea, no es una situación que mágicamente vas a tener ingresos, te tienes que esperar, pero también tienes que tener un capital adecuado para estarte sosteniendo mientras el dinero no entra, porque pues los gastos siguen. Así es. O sea, la colegiatura no perdona, tus hijos no dejan de comer, o sea, esas necesidades básicas las tienes que seguir solventando. Entonces, por eso es importante también tener un capital adecuado, incluso aunque inviertas en el negocio, tener un backup ahí, una cierta cantidad ahorrada para que no te descapitalices, ¿no? De otra manera, el negocio no va a funcionar. Por más bueno que sea, incluso no va a funcionar. Incluso también tener habilidades gerenciales, o sea, saber conducir gente, saber mandar gente. Hay gente que tiene negocios, no conoce nada del negocio, tiene empleados a su alrededor y no sabe ni qué mandar, ni qué pedir, ni qué ordenar, ni hacia dónde dirigirlos. Entonces, todo este tipo de situaciones, todo este tipo de enseñanza, todo este tipo de preparación son cosas importantes que deben de tener los emprendedores para que su negocio no fracase. Incluso hay un instituto ya del fracaso que estudia todo este tipo de cosas y te da asesorías precisamente para que el fracaso no se dé. Creo que recientemente publicaron un libro que se llama El porqué del fracaso.
Entonces sí es importante que analicemos que sucede más ocasiones el fracaso. Sí es cierto, se aprende mucho, sí es cierto, pero pues uno no quisiera estarse pegando cada ratito para poder aprender, ¿verdad? Sí, claro. A lo mejor a la primera y ahí muere, ¿no? Pero hay gente que, bueno, pues cuenta que de sus fracasos ha prosperado y todo lo demás, pero lo ideal es de que en el fracaso pues se dé lo menos posible, ¿no? Y del fracaso, si no aprendemos, entonces pues no tiene sentido, ¿no? Y justamente yo no conozco este instituto, es muy interesante, el Instituto del Fracaso. Sí, recientemente lo leí en el periódico El Economista, en el diario El Economista, que bueno, ahorita se está dedicando precisamente a ver este tipo de situaciones porque son muchos los negocios que en realidad empiezan y no llegan ni siquiera al primer año, ¿no? Yo les recomiendo que chequen esta incubadora de negocios, es formidable. Ya sabe que están auspiciadas por la Secretaría de Economía, así es que son muy económicas, exageradamente económicas. Proempleo se llama, de las que yo investigué, es de la que mejor programa tiene. No sé si tengan ya un campus aquí en Baja California. Sería bueno averiguarlo con la Secretaría de Economía. Ellos han estado trabajando incluso con otras empresas de carácter privado que también asesoran al emprendedor y que, bueno, de alguna manera les dan una inducción a lo que en realidad el negocio es, ¿no? O sea que como quiera que sea, programas gubernamentales los hay, pero no están promovidos. Pues a lo mejor muchas veces no están lo suficientemente promovidos o nosotros cuando queremos emprender no nos enteramos lo suficiente. Bueno, esa es la falta de capacitación que te digo, ¿verdad? Tienes toda la razón. Martín, como siempre, un placer platicar contigo. ¿Nos das tus números de contacto, por favor? Claro que sí, a través de redes sociales, Martín Domínguez Chiu, experto en finanzas personales, con este tema y otros muchos más que ustedes sugieran para tratarlos aquí con mucho gusto. Muchísimas gracias, contador Martín Domínguez Chiu, en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana. Primero Dios. Hacemos una pausa, volvemos con más. No se mueva.